¿Cómo reconocemos nosotros que la presencia de un tipo de dolor en el pecho es o representa la presencia de un infarto miocárdico o de un ataque cardíaco? El dolor del ataque cardíaco tiene características muy bien determinadas. La primera, es un dolor de tipo opresivo, como que le aprietan en todo el pecho, como si le hubieran puesto un peso en el pecho. Hay ocasiones en que el paciente siente propiamente un dolor. Este dolor no está localizado en un punto fijo del pecho. Es un dolor que abarca toda la región esternal, todo el pecho, sea en el lado izquierdo o sea en el lado derecho. La mayor parte de ocasiones no existe una causa aparente, aunque algunos pacientes señalan que han tenido pues una crisis emocional, tienen una preocupación especial por alguna situación de trabajo, por situaciones económicas, etc. La duración del dolor de un ataque cardíaco es un mínimo de 20 a 30 minutos. El paciente está con este dolor opresivo durante ese lapso. La irradiación del dolor es típica. Se irradia hacia el hombro izquierdo, hacia el brazo izquierdo e incluso hacia el maxilar izquierdo. La sintomatología acompañante. El paciente se queja de dificultad para respirar. Las personas que están junto a él le miran pálido, diaforético, es decir, el paciente empieza a sudar. Ese sudor suele ser pegajoso y ese sudor suele ser frío. Hay ocasiones en que el paciente tiene sensación inminente de muerte. Cuando este dolor en el pecho tiene esas características, probablemente el paciente está teniendo un ataque cardíaco. La primera opción que debe conocer, que debe hacer el paciente o sus familiares, es llamar de inmediato al 911. ¿Para qué? Un paramédico llegue a la casa y realice una electrocardiografía que va a permitir hacer una confirmación diagnóstica de un ataque cardíaco. Si es que eso no es posible y un centro de salud o la clínica están cercanos, lo más elemental es trasladarle de inmediato al paciente al centro de salud o a la clínica para que reciba sus primeros auxilios. Desde el punto de vista médico, cuando tenemos un paciente con dolor en el pecho, un paciente que por lo regular tiene más de 40 años de edad y que es portador de factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, cuando es fumador, cuando es tomador de alcohol, cuando tiene una vida sedentaria, etc., tenemos que pensar que el dolor en el pecho tiene como primera causa un ataque cardíaco. Pero tenemos que hacer nosotros una diferenciación, es decir, un diagnóstico diferencial con dolores en el pecho que semejan un ataque cardíaco. La causa más frecuente de dolor en el pecho en la emergencia es el dolor de las neuritis intercostales izquierdas. Este dolor de la neuritis intercostal izquierdo es un dolor muy localizado. Nosotros realizamos una palpación del tórax y encontramos la presencia de dolor a la palpación en puntos específicos. Además, es un dolor que
no suele tener la irradiación del dolor del ataque cardíaco, es decir, una irradiación al hombro izquierdo, al brazo izquierdo, al maxilar izquierdo. Este dolor más bien suele tener una irradiación en hemicinturón, siguiendo obviamente el trayecto del nervio intercostal. Hay ocasiones en que también los dolores musculares torácicos se asemejan al dolor del ataque cardíaco. Sin embargo, en estos últimos dolores, el dolor suele exacerbarse con la movilidad del paciente. Y además el paciente suele referir que el dolor fue desencadenado por algún tipo de actividad física específica o por algún movimiento inadecuado que el paciente realizó. El dolor tanto de la neuritis como del problema del muscular suele intensificarse con la inspiración profunda. Este es otro de los datos importantes. El dolor también de las crisis de ansiedad suele ser también muy parecido al dolor del ataque cardíaco. Pero el paciente o los familiares refieren ya que el paciente tiene antecedentes de crisis de ansiedad, etcétera, o de crisis depresivas que nos alertan a favor de que el dolor es de tipo ansiedad. Este dolor de la ansiedad no suele estar localizado en toda la región esternal, izquierda o derecha, como en el caso del dolor del ataque cardíaco. No suele tener esa irradiación típica que ya se ha señalado, y el paciente más bien refiere cosas como estas: siento que quiero salir corriendo, estoy ansioso, en estas últimas noches no he podido dormir, etc. Es decir, hay ciertos síntomas acompañantes de este dolor del tipo ansiedad. El dolor de las pericarditis, el dolor de la inflamación del pericardio, es un dolor que típicamente calma o disminuye de intensidad cuando el paciente se sienta y se inclina hacia adelante. Además, el dolor de la pericarditis suele tener como antecedente la presencia de una infección, sobre todo del tracto respiratorio superior, una faringoamigdalitis, una gripe, etc. Hay dolores también gastroenterológicos que pueden simular un ataque cardíaco. Sobre todo el dolor de dos entidades, del reflujo gastroesofágico y del espasmo del esófago. En el caso del reflujo, este dolor suele ser de tipo quemante, no opresivo. Y además suele acompañarse también por regurgitación de alimentos desde el estómago hacia la boca. La irradiación del dolor está en sentido retroesternal, de abajo hacia arriba. En el espasmo del esófago también puede tener una caracterización similar, el dolor, me refiero al dolor del ataque cardíaco, pero igual, en el dolor del espasmo esofágico, la irradiación no es la típica del dolor del ataque cardíaco y suele ser también de tipo quemante, al igual que en el reflujo gastroesofágico. Olvidaba también un asunto muy importante en el dolor del reflujo gastroesofágico. Se acompaña de pirosis, de vinagreras. La vinagrera es el término vulgar de la pirosis. Nosotros hemos dado en este momento una caracterización del dolor torácico del ataque cardíaco. Si usted es un paciente de más de 40 años de edad y es portador de factores de riesgo cardiovascular y tiene un dolor similar al señalado con las características que ya se indicó, probablemente está teniendo un ataque cardíaco, y en ese momento sí, los minutos cuentan, porque usted puede tener una muerte súbita cardíaca si es que no es visto rápidamente por un médico en un centro clínico. Muchas gracias.